Cada año se paga $1 billón en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto mundial. Tenemos que avanzar hacia la construcción de un sistema nacional de integridad que tenga un tridente como el de Neptuno, 3 dientes. 1, ética. 2, transparencia. Y 3, anticorrupción. El Día Internacional contra la Corrupción se celebra cada 9 de diciembre, según fue proclamada el 31 de octubre de 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La corrupción es cualquier forma de conducta deshonesta o poco ética por una persona en una posición de autoridad para adquirir beneficios personales. Actos de corrupción comunes pueden incluirse sobornos, malversación de fondos, fraude, extorsión, chantaje, abusos de discreción, favoritismo, entre otros. El Salvador, como el país más pequeño de Centroamérica, no está excepto de este fenómeno de la corrupción, por lo que diferentes instituciones realizaron un sinfín de actividades con el fin de promover la transparencia. Bienvenidos a todos los televidentes que sintonizan la señal de ITV. Les saluda Ingrid Castellanos y en estos momentos me encuentro con el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, quien ha estado participando en diferentes actividades en esta Semana de la Transparencia. Bienvenido, ministro. Un gusto tenerlo. Muchas gracias. Quería preguntarle con respecto a esta clase de actividades que sobre todo esta vez es para los jóvenes, ¿qué importancia tiene que la juventud se involucre en el tema de la corrupción, del combate a la corrupción? Muy importante porque este 9 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Transparencia y contra la Corrupción, porque la corrupción es una lacra que está afectando a nuestras sociedades y debido a que tenemos que construir democracia. Y en la democracia la soberanía reside en el pueblo y la punta de lanza de ese pueblo, el alma crítica, tiene que ser la juventud, en contra de todas las formas de la injusticia, porque aquel que evade impuestos o aquel que roba dinero del pueblo le está robando a los pobres. Es parte de la injusticia estructural y debe ser combatida, venga de donde venga. El Foro Jóvenes contra la Corrupción, desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas, tuvo como objetivo convertir a este sector de la población en entes activos en el tema de la transparencia y educarlos. En el evento participó el coordinador de la iniciativa de la sociedad civil, Miguel Peña Ilío, de Chile, quien manifestó que la corrupción viene desde tiempos antiguos, pero que hoy en día hay más posibilidades de darnos cuenta de estos actos deshonestos. Al parecer la corrupción está muy extendida. De pronto pensamos que ahora hay más corrupción que antes. La verdad, sea dicha, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos viendo mejor lo que está sucediendo. Y como vamos a ver, eso es gracias a la transparencia. De igual manera, la directora del Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE, Jamie Muñoz, también formó parte del foro para que los jóvenes se eduquen y exigen el tema de la transparencia. De repente ponemos únicamente en la palestra pública el tema de la corrupción en lo público, pero también en lo privado, también cuando echamos un vistazo miramos que hay muchas cosas que cambiar en el ámbito privado. Y hay muchas cosas que cambiar también en los ámbitos de la vida. Tiene que ver con la forma en la que llevamos las relaciones y actuamos los seres humanos. Porque cuando vamos a una tienda y compramos y la señora se equivoca en el vuelto y nos da más y no lo decimos, no estamos siendo honestos y transparentes. Y cuando en el sector privado evadimos los impuestos o generamos acciones para no cotizar y cumplir con las leyes laborales, o cuando se amañan los procesos para no cumplir con las leyes medioambientales,
también estamos generando actos de corrupción. El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, también expuso a los jóvenes el tema transparencia y lucha contra la corrupción. Hay tres tipos de corrupción. Uno, la corrupción política. ¿Cuál es la corrupción política? Aquella que cometen los tomadores de decisiones en el Estado y en la política. Esa se llama corrupción política. El otro tipo de corrupción es la corrupción burocrática, que no son los tomadores de las grandes decisiones, pero es aquel que está en aduanas y te cobra una mordida para dejar pasar un furgón. Aquel policía corrupto que te pide una mordida para no ponerte una multa. Aquel burócrata que para agilizarte un permiso te pide dinero. Esa es la corrupción de las termitas, de los roedores. Entonces hay corrupción política, hay corrupción burocrática y hay corrupción en el mundo de los negocios. La corrupción del mercantilismo, de la avaricia, del becerro dorado, de la sed de lucro y de dinero a cualquier costo. El MOP es una de las instituciones del Estado pioneras en impulsar medidas para garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción. En el marco de la Semana de la Transparencia, además del Foro para Jóvenes, el Ministerio preparó varias ponencias donde se abordaron temas como la lucha contra la corrupción en el sector público, programas de transparencia en el sector de la construcción y participación ciudadana como instrumento de cambio en la administración pública. El Salvador recientemente ha destapado actos de corrupción en el país, luego que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia decidiera investigar a expresidentes, tales como el caso del fallecido Francisco Flores, quien recibió un donativo de China a Taiwán por el monto de 10 millones, los cuales serían entregados para los damnificados de los terremotos del 2001 y que fueron utilizados para fines personales, por lo que fue acusado por los delitos de peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares. Durante el proceso judicial, el expresidente confesó haber entregado el donativo a los destinatarios, los cuales hasta la fecha siguen sin pagar por sus delitos. Todos los fondos de Taiwán los entregué a sus destinatarios. El expresidente Funes le siguió en investigaciones, pues posteriormente a él fue acusado por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar un monto de más de $600,000 en adquisiciones y pagos. Actualmente enfrenta un juicio por este delito desde Nicaragua, donde fue asilado. Se va a acabar el tiempo en que la cárcel era solo para los ladrones de gallina. La cárcel será para todos los criminales, pobres o ricos. Y cuanto mayor sea el robo, mayor será el castigo. Y más recientemente se le suma a ellos el exgobernador Elías Antonio Saca, quien es señalado por la Fiscalía de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, ya que según la cartera de Estado, durante su administración desvió $246 millones de fondos públicos, que fueron a parar a 14 cuentas de empleados de su gobierno. Antonio Saca se encuentra detenido actualmente en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Nuestro gobierno hizo las cosas en orden, de acuerdo a la ley, y eso nos llena de satisfacción. Son nuestros mejores argumentos para la hora de enfrentar esta situación. El Ministerio de Obras Públicas y sobre todo usted se ha caracterizado también porque son luchadores contra la corrupción y me gustaría preguntarle con respecto a estos casos de corrupción que han estado saliendo a la luz pública, por ejemplo, 3 expresidentes que han sido o están siendo investigados, uno que ya falleció, otro que está ahorita detenido y otro más que está asilado. ¿Qué sucede con ellos? Yo creo que la transparencia es una virtud de los pueblos. En el pasado aquí cundía la opacidad. En el pasado lo público era sinónimo de secreto, de reservado, de confidencial, todo se hacía en lo escondido y por consiguiente aquí predominaba la impunidad.
Ahora hemos aprobado una ley de transparencia y ahora las cosas se miran mejor. Y qué bueno que la ciudadanía puede observar y exigir justicia. Es un buen signo que se estén investigando estos casos. Pero sin embargo también muchos señalan que se está viendo como por ejemplo el caso de la Corte Suprema de Justicia que está investigando solamente a una parte y a no los demás. ¿Se ve de esa manera, ministro? Mire, la justicia no puede ser tuerta. La justicia tiene que ser como una plomada, que tiene que tener un filo y una punta anticorrupción, debe ser perpendicular, no debe cargarle los dados a nadie. La verdad es que aquel que le roba al pueblo, sea de cualquier credo que sea, de cualquier credo político, debe ser castigado. ¿Qué pasa con el tema de los sobresueldos, ministro? Bueno, igualmente, todo en la sociedad debe ser institucionalizado, todo en transparencia, todo debe ser ordenado, todo a la mirada ciudadana, porque la corrupción es como un hongo, el hongo cunde en la oscuridad, pero usted lo somete a la mirada al sol y el hongo desaparece. Y el sol, en una democracia, el sol es la mirada ciudadana. El combate de la corrupción, de alguna manera, en el país se ha visto detenida por diferencias políticas entre los principales partidos de oposición, como lo son el FMLN y el Partido Arena. En otro tema, ministro, me gustaría preguntarle con respecto a los señalamientos que han hecho magistrados de la Corte Suprema de Justicia, específicamente contra el partido FMLN, de acusarlos de que ellos están movilizando a la gente para que los amenacen, incluso contra su propia vida. Se lo pregunto porque son señalamientos muy fuertes contra el partido FMLN. Bueno, mire, yo creo que si hay pruebas, que se remitan a las pruebas. Pero aquí, yo pertenezco al FMLN y lo que nosotros estamos planteando es que la justicia sea igual para todos, porque todos se supone que somos iguales ante la ley. ¿Qué pasa con el partido Arena, que últimamente está atacando bastante al FMLN, está diciendo que se combata la corrupción y sin embargo en gobiernos anteriores que ellos estuvieron en el poder, pues no parece que quisieran tanto combatir la corrupción? Bueno, recientemente, hace un año y medio, se conoció de los 20 millones donados por Taiwán, donado a los damnificados de los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero del 2001. Miles de gente damnificadas, ni un centavo vino por los damnificados del terremoto. Entonces, el expresidente Flores murió, pero allí se había perpetrado el delito de lavado de dineros. Entonces, ese caso está pendiente, el de los lavados de dinero, porque ¿quiénes fueron los receptores? Entonces, aquí debe haber justicia para todos. Precisamente por eso, ¿cuál es el llamado que usted le haría al fiscal de la República en cuanto a él está investigando bastantes temas, pero hay casos como que los ha dejado inconclusos y que no los ha revelado, como en el caso este que usted mencionaba? Bueno, la misma llamada desde la ciudadanía, desde la Constitución, a que se ejerza pronta y cumplida justicia, que la justicia, la investigación sea incisiva, ir allí donde se ha cometido un acto de corrupción, no importa quién sea. Aquí no debe haber privilegios, porque la corrupción siempre ha sido una forma de violencia. Tanto la corrupción que viene del sector privado, la evasión de impuestos que se le roba a los pobres, como los dineros que puedan haber sido sustraídos por autócratas o políticos corruptos. Aún con todos los actos de corrupción que se han destapado recientemente en el país, pero que aún no han sido judicializados, el ministro Gerson Martínez ve con buenos ojos que se estén destapando estos casos y que la ciudadanía por fin se dé cuenta de lo que sucede. Desde 2009, que inició la gestión el ministro Gerson Martínez en el MOP, se ha emprendido una política de todo al sol, a fin de transparentar la gestión de proyectos y sus contrataciones. A la fecha, el Ministerio de Obras Públicas ha realizado diferentes construcciones en beneficio del país, tales como mejoramiento integral y mitigación de riesgo en diferentes departamentos del país,
pavimentación de calles, construcción de muros perimetrales, obras hidráulicas y drenajes, construcción de viviendas, reconstrucción del paso fronterizo, construcción de la terminal del Citrams y la moderna construcción del multinivel Naciones Unidas. Ministro, también me gustaría conocer y que usted le hable a la población con respecto a todas las obras que usted ha realizado desde el Ministerio de Obras Públicas y que han beneficiado tanto a la población, no solamente de nuestro país, sino también a los compatriotas, principalmente en los Estados Unidos, que le tienen tanto aprecio. Bueno, nosotros seguimos trabajando. El Ministerio de Obras Públicas ha eliminado 756 cárcavas que amenazaban viviendas, vidas de la población. Todos los puentes destruidos por los huracanes han sido construidos. Ya llevamos construidos casi 100 puentes. Hemos entregado el puente número 97. Seguimos construyendo caminos rurales a pesar del bloqueo que nos está haciendo el Partido Arena, porque actualmente nosotros estamos luchando para que se autorice una donación para 15 caminos rurales. Ahí va, por ejemplo, la calle de Chalchuapa al Coco y del Coco a Guatemala, que es un camino rural. Esas donaciones están bloqueadas. Aquí se bloquea el financiamiento y también se bloquean las donaciones. Con ello se bloquea el empleo, se bloquea el progreso del país, se bloquea la exigencia ciudadana. Nosotros vamos a seguir luchando para que se siga haciendo obra. Ministro, una pregunta bien importante que me gustaría hacerles. ¿Cómo hace el Ministerio de Obras Públicas para realizar tantas obras, teniendo en cuenta que los otros ministerios se quejan que no hay dinero, que no hay fondos del país? ¿Qué hace el ministerio para lograr tantas obras? Buena pregunta. Siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces. Siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces, administrando honradamente los dineros del pueblo. Ok, ministro, le agradecemos de parte de ITV su tiempo, su espacio y también quizás un llamado que le quiera hacer a todos los televidentes de ITV que en estos momentos nos están viendo. Un saludo a toda la comunidad salvadoreña aquí en el territorio nacional y a la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo que nos vean. Que en El Salvador estamos trabajando, estamos profundizando los cambios y estamos defendiendo lealmente a la ciudadanía contra las injusticias y contra la corrupción. ¿Planes a futuro del ministerio? Bueno, seguir desarrollando el país, seguir elevando la protección. Recordemos que en el 2009 El Salvador fue calificado como el país más vulnerable del mundo. Hoy el sistema de Naciones Unidas en el último reporte dice que El Salvador se ha movido positivamente a la posición número 11. Germanwatch, que en Europa califica el riesgo climático en el mundo, nos calificó en el año 2009, antes que llegáramos, como el país de mayor riesgo del mundo. Ahora, en el reporte que se dio hace 2 semanas, El Salvador se ha movido 14 posiciones. De esa manera, nosotros cumplimos nuestro compromiso. Nuestra prioridad es proteger vidas, viviendas, bienes de la población y sus cosechas. Muchísimas gracias, ministro, nuevamente por su tiempo. Y con esto nos quedamos, amigos televidentes, siempre haciéndole la invitación de que se mantenga en sintonía de ITV.